Se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF, Sociedad Anónima. Orden del día 288. Tiempo. Silencio, por favor. Silencio. Bienvenidos. Estás en Legislador Salteño. La Cámara de Diputados convirtió en ley por amplia mayoría la expropiación de YPF. Ahora, el destino de la petrolera pasará nuevamente por decisiones que tomarán hombres de la política argentina. Esperemos estén a la altura de lo que la historia grande de esta empresa marca. La Argentina está viviendo una etapa de crecimiento a un ritmo promedio del 7% anual, que no ha sido acompañado con el grado de inversión en materia de exploración y explotación de recursos naturales, puntualmente hidrocarburos, petróleo y gas. Y creo que esta sesión vuelve a colocar a la Argentina y al Estado Nacional y a las provincias en la conducción de YPF para poder tomar las determinaciones que logre que nuestro país tenga autoabastecimiento, que haya exploración, que se abastezca el consumo interno, que no falte combustible, que las empresas tengan el combustible necesario para seguir creciendo y fundamentalmente para que Argentina siga teniendo un camino de industrialización. Vamos a volver a conducir la política hidrocarburífera al tener una empresa, si bien es una sociedad anónima mixta, a donde el Estado va a tener el 51% entre el Estado nacional y el Estado provincial, lo que esta herramienta nos va a permitir a tener una política energética que nos permite el autoabastecimiento y las reservas necesarias como debe tener un país que quiere desarrollar su industria y generar trabajo genuino. Estamos hablando de la argentinización de una de las herramientas que vamos a poder tener para lograr el autoabastecimiento, algo que no se debería haber perdido nunca, pero bueno, ahora por lo menos se ha tomado conciencia que no se realizaron las inversiones en exploración y explotación y el gobierno de la nación decidió nuevamente argentinizar a YPF, así que nosotros creemos que esto realmente va a ser una de las medidas que hay que tomar para lograr este autoabastecimiento y la soberanía energética. Todo el bloque de la Unión Cívica Radical hoy tiene un cartel muy particular. ¿Qué es y qué significa eso? Bueno, en el año, hoy el 19 de octubre van a cumplir 90 años desde que Mosconi fue puesto como director de yacimientos petrolíferos fiscales y estamos hablando del presidente Hipólito Yrigoyen, que lo colocó a cargo de esta institución y él en 8 años logró extender en toda la República Argentina su idea. Entonces este cartel habla de que tenemos a dos personas que fueron las primeras en empezar a idear la idea de la soberanía energética y sin lugar a dudas este bloque de la Unión Cívica Radical no fue el que la privatizó en los años 90 y por ende nosotros estamos de acuerdo que este recurso tiene que ser absolutamente nuestro. Creo que vamos a cambiar el rumbo de la política energética en Argentina, sobre todo en una empresa que es tan cara a los símbolos de la patria como fue YPF, una empresa integrada verticalmente que no solo explora, sino toda la cadena de valor que tiene el recurso energético, siempre lo manejó desde la exploración hasta la comercialización y creo que ver en el último tiempo cómo esta empresa lo único que había hecho es maximizar las ganancias porque los precios internacionales, porque se aumentaron las exportaciones, lo único que tenía como finalidad distribuir dividendos, dejándonos, creo, al pueblo argentino y a sus habitantes fundamentalmente naftas cada vez más caras, desabastecimiento que lo hemos sufrido, baja en la reserva, nula prácticamente inversión que ha llevado justamente a estos problemas y me parece que hoy retomar esta decisión del control de este recurso estratégico y que no solo sea acompañado por el legislador del oficialismo, sino también de la oposición, creo que nos muestra que los argentinos hemos madurado y que tenemos por delante, sin ninguna duda, un desafío, ¿no? Es justamente responder a esa expectativa, ¿no? Que vuelva a ser una empresa que obviamente integrada con capitales privados, pueda volver a incorporar capital de riesgo para poder explorar,
producir el descubrimiento de nuevos yacimientos de gas y petróleo y bueno, y poder tener realmente abastecido el mercado interno y acompañar todo este proceso de crecimiento económico del país que lo ha venido sosteniendo el Estado a partir de su política energética alternativa, no a base de carbono. Estamos hablando de la soberanía energética de nuestro país, que a mi entender la tiene que controlar el Estado y tiene que hacer política de Estado, no solo en el combustible, ¿no? También en la energía, porque un país avanza en su conjunto, no solo con un combustible que es para la circulación, ¿no? La luz y las otras energías, también tiene que haber una política clara de energética. Es el inicio de una nueva etapa, si tenemos en cuenta que YPF, siendo conducida por el sector privado en la mayoría de sus acciones, de los últimos 15.000 millones de dólares que ha generado como utilidad, distribuido divisas casi por un 90%, implica que no hubo grado de inversión suficiente y Salta lo ha sufrido mucho esto, porque nuestra característica de nuestra provincia es que los hidrocarburos están en una profundidad muy importante que hace que las tareas de exploración y explotación sean de mayor costo. Entonces el objetivo de YPF en manos privadas fue lograr combustible a bajo precio para poder exportar y colocarlo a mejor valor internacional. Entonces esto hizo que en Salta se hayan explotado los pozos que han sido explorados y descubiertos por YPF estatal, no hubo mayor grado de inversión. Entonces creo que para nuestra provincia, fundamentalmente para nuestra región, va a ser muy importante esta decisión. Es muy importante la historia. Yo escuchaba en el recinto que decían que hay que dejar de mirar para atrás y empezar a construir hacia adelante. Yo creo que hay algo que no debemos hacer, que es olvidar el pasado. Salta está emparentada con el petróleo desde el año 1900, donde Francisco Tobar, en diciembre de 1906, encontró petróleo en la quebrada, en una quebrada allí de Galarza, allá en San Martín. Y en enero de 1907, el segundo pozo de petróleo, que se llama República Argentina, fue el primero en sacar petróleo a más de 30 metros de altura en toda la República Argentina. 8 meses después, recién Comodoro Rivadavia. Y es un detalle no menor. Yo creo que es importante que los salteños específicamente no olvidemos estos detalles. No sé si hay una calle en Salta que se llame Tobar, este primer explorador y explotador de petróleo. Y también es importante recordar que no solo el petróleo es un tema de hombres, sino también de mujeres, debido a que Lola Mora en el año 1920, también colaboró en forma importante en explorar no solo petróleo, sino también gas. Y son dos salteños que han intervenido activamente en este proceso, y es por eso que nosotros estamos fuertemente emparentados, y es algo que acabamos de poner en la Cámara de Legisladores para sorpresa de muchos. Salta tiene el 10%, un poco más del 10% en producción de gas y el 1,5% en producción de petróleo. Pero las provincias en su conjunto van a manejar aproximadamente el 25% del paquete accionario de toda la empresa. Yo creo que la importancia es de las provincias productoras de hidrocarburos. Lo importante es que van a tener voz y voto en la definición de las prioridades y las estrategias. Nosotros aspiramos a que Salta, YPF, que hoy tiene un poco más del 30% de incidencia en la provincia de Salta, pueda aumentar las tareas fundamentalmente de exploración, para aumentar las reservas y para aumentar la disponibilidad de hidrocarburos, fundamentalmente para fortalecer nuestra industria, ¿no? Hoy, como yo te decía, que la provincia en los últimos años, por no tener mayor incidencia de YPF en la exploración, ha ido cayendo su porcentaje de participación en el total de hidrocarburos, y creemos que con esta participación se puede revertir, y en eso va a ser muy importante la posición que tomen todas las provincias. Partimos de que tuvimos que hacer una expropiación de acciones, una intervención, y esto ya tiene su escollo. Hay que saber bien en dónde está parado este YPF, poner los mejores cuadros a trabajar en esta empresa, las provincias tener valentía, autoridad y ser parte del directorio con convicción y dependiendo de los intereses de las provincias y de la región, con una visión nacional sin ninguna duda, en la nación mirando el interés del conjunto de todas las provincias y del pueblo argentino. Ese es el desafío. Mi sueño es que lo hagamos con eficiencia, con transparencia y con verdadero sentido patriótico. Salta tiene que tener un rol muy importante y por sobre todas las cosas para los salteños. Lo que pasó este fin de semana nuevamente, que el primer lugar en la Argentina de quedarse sin combustible es Salta. Bueno, espero que no pase más. Por el otro lado, con el tema del gas, donde hacemos el gas para gran parte de los argentinos y no tenemos gas natural
en gran parte de la provincia, por sobre todas las cosas en los lugares donde se produce el gas, que es el norte. Y por el otro lado, curiosamente, el combustible, para quienes producen, para quienes compran al por mayor, cuesta hasta un 30% más que el combustible en surtidor. Entonces, a ver, hay que hacer riqueza para la Argentina y hay que contribuye al crecimiento, hay que apoyarlo, no hay que castigarlo. Independientemente de eso, todo el personal que trabajó en YPF y quedó en la calle sin cobrar, y todo el que está y el que yo quiero como diputado de la Nación, que si YPF realmente, como se plantea, tiene utilidades, que las utilidades se hagan en la provincia, que se invierta en la provincia y que se le dé mayor fuente de trabajo a los salteños. Salta es una provincia que, a pesar que en volumen no es importante en lo nacional, sí desde el punto de vista es un yacimiento gasífero. Somos la segunda después de Neuquén. No así en petróleo líquido, pero Salta ha sido uno de los yacimientos pioneros también cuando se desarrolló la empresa. Yo creo que Salta tiene una potencialidad justamente en la exploración. Nosotros hace muy poco el gobierno de la provincia ha llamado a licitación 20 áreas denominadas secundarias. Y bueno, ya ven, se han presentado empresas canadienses, americanas, la brasileña Petrobras, a ver los pliegos, porque quiere decir que están interesados. Me parece que el gobierno provincial, al poner todas estas áreas, porque es la propietaria de los recursos, que es una cosa que es muy importante dejarlo en claro, a partir de la reforma de la Constitución del año 94, la propiedad de los recursos naturales son de las provincias. Que hoy obviamente hablamos de un recurso que por su capacidad y sus niveles de inversiones, que son muchas, necesita obviamente estar enfocado en una política nacional. Por eso que hoy la provincia sea parte del directorio de la empresa, creo que allí va a tener la posibilidad de fijar políticas y que no nos ocurra lo que nos venía ocurriendo a los salteños, que siendo productores de gasolinas y de gas no tengamos gas y no tengamos combustible. ¿Por qué? Porque la empresa productora de gas no le daba a la refinería de Campo Durán el gas necesario y lo mandaba directamente a refinar al sur, porque obviamente la rentabilidad y el mercado estaba allí. Estas cosas no nos pueden suceder más. ¿Cómo es posible que cambiando estar intervenida la empresa Repsol, ya los 5,5 metros cúbicos ya han ido a partir de la semana pasada a parar a la refinería de Campo Durán? Quiere decir que con esta medida los argentinos y sobre todo los salteños y la gente del norte vamos a cubrir nuestras expectativas de consumo de combustible, como lo hemos visto este fin de semana largo, que ya se ha visto que no hubo los problemas que de otras épocas. Basándose en números, fue el diputado Fernando Yarade quien entregó el porqué de esta decisión. En políticas sociales hemos tenido un enorme desarrollo. Hemos generado en los últimos 10 años el nivel más bajo de desocupación. También hemos hecho un enorme esfuerzo en lo que tiene que ver con la política salarial, generando un círculo virtuoso entre la demanda, el crecimiento, la generación de puestos de trabajo que van más allá de los 5 millones de puestos de trabajo. Hemos generado una caída notable en el nivel de pobreza. Pasamos del año 2003 del 54% al 6,5% actual, la menor de los últimos 30 años. Hemos bajado el nivel de indigencia del 27,7% al 1,7% actual. Hemos generado los mejores índices de equidad. Hemos mejorado el coeficiente de Gini. También lo hemos hecho con el nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento ha caído del 150% del PBI a un 33%. Hemos bajado también fuertemente lo que es la natalidad infantil, los índices de mortalidad infantil. Hemos generado un nivel de inversión con relación al PBI del 4%, que tiene que ver, si comparamos con lo que pasaba en el año 2013, era solamente del 1,3%. Hemos generado un marco fuerte que tiene que ver con nuevas energías, la generación de la nueva matriz energética que oscilaba en el 88%, basada solamente en gas y petróleo, va a tener para los próximos 2 años solamente una incidencia del 65%. ¿Por qué? Porque se hizo un enorme esfuerzo en energía hidráulica, en biocombustibles, en energía eólica, que permiten que esa matriz vaya cambiando. ¿Y qué pasa a nivel de otros países? Los otros países han hecho un enorme esfuerzo también
por la participación estatal como la estamos haciendo nosotros. Hubo un enorme esfuerzo de nuestro país por generar industrias. Hemos generado industrias un nivel de autos que va del año 2003 a la fecha de 7 veces el nivel de producción. A nivel de participación, los otros países también tienen una fuerte participación estatal. Venezuela, México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay tienen una participación del 100%, Brasil del 51%. La caída del nivel de producción es llamativa. En los últimos 14 años, 13 años han sido de reducción, en el caso del petróleo. Y en el caso del gas, los últimos 7 años han sido de reducción. En el caso del petróleo hemos bajado el 32% en ese periodo, en el caso del gas un 14%. ¿Cuánto bajó el nivel de producción de Repsol en esos periodos? En el caso del gas bajó el 97%, en el caso del petróleo 54%. Es decir, ese enorme esfuerzo que viene haciendo el país por aumentar el nivel de actividad económica no se coteja con el nivel de producción esperado en gas y petróleo. Esto nos llevó a tener un nivel de importaciones altísimo, prácticamente lo hemos duplicado en el último año. Hemos tenido un nivel de importación que supera los 9.300 millones. Teníamos un promedio que iba, por ejemplo, del año 95 al año 2010, que oscilaba entre los 3.000 millones. Prácticamente lo hemos triplicado. Y ni hablar de la brecha que se dio, por ejemplo, en el caso del déficit de los combustibles. Estamos con un déficit superior a los 3.000 millones. Y si comparamos la serie 2005 o 2011, esa brecha se extiende a los 10.000 millones. A esa caída de la participación en el mercado de Repsol, que fue del año 2007 a 2011, en el caso del petróleo del 42% al 34%, a esa caída en la participación en gas, que fue del 35 al 23%, a esa caída en la producción, que fue la más baja desde el año 97, se agrega la caída en el nivel de reserva. Caímos en petróleo un 50% y en gas un 56%. Pero por el lado de las ventas, ¿qué pasó? No, las ventas aumentaron en el año 2003 al 2011 un 113%. En realidad yo lo que pretendo mostrar con las cifras es que la situación de YPF era insostenible. ¿Por qué? Porque el país en términos generales, macroeconómicos y sociales, hizo un enorme esfuerzo que tiene que ver con el crecimiento, con mejorar los niveles de pobreza, por ejemplo, haber bajado el nivel de pobreza del 54% al 6,5% actual desde el 2003 al 2011, haber bajado los niveles de indigencia que estaban en el mismo periodo del 27% a 1,5%, haber generado un marco de crecimiento que se hizo sostenible en los últimos 8 años a un promedio del 7,7%, haber generado un marco de inversión que llevó a que el país invierta más del 4% del PBI cuando antes invertía el 1,3%. El país ha evolucionado notablemente en el marco de la inversión y el desarrollo estratégico, y esto no fue acompañado por una empresa que es clave, es parte de la columna vertebral del crecimiento, del desarrollo, de la evolución del país, y más teniendo en cuenta lo que pasó a niveles de indicadores. Por ejemplo, es una empresa que en los últimos 14 años, 13 años han sido de caída de la producción. Esta empresa tenía un claro destino, que era el vaciamiento total. Si seguíamos como seguíamos, la empresa iba a seguir sustrayendo dividendos de nuestro país, llevándolo a otros países y haciendo las inversiones que tendrían que haberse hecho en nuestro país, en países como África, como Perú, como otros países que le eran mucho más atractivos por distintas razones. Recordá que podés seguir y comentar nuestras notas desde Facebook en Legisladores Salteños o a través de Twitter desde el usuario @legissalteños. Cuando volvamos, seguimos recorriendo las sensaciones de tus legisladores, ahora que YPF volvió a estar bajo el paraguas del Estado. Ya volvemos en Legislador Salteño.
Canal 9 Salta, 24 horas con vos. Canal 9 te llena el alma. Vida plena. Cash Luna. Prédica dominical. Canal 9 de Salta para la región. Canal 9 Salta, 24 horas con vos. Canal 9 es deportes. Deportivo 9. Contacto con el deporte. Fútbol de primera. Fútbol local. Show de goles. Canal 9 de Salta para la región. Al igual que sucedió con la ley antiterrorista, el presupuesto y la reforma al Banco Central, los deseos de la presidenta rápidamente se hicieron ley en el Congreso. Ahora fue el turno de YPF, donde a partir de este momento se tendrá que trabajar y duro para que la empresa vuelva a crecer. Es muy importante que este YPF vuelva a crecer. Cuando YPF fue tasada junto con Petrobras en la década del 90, las dos empresas costaban 19.000 millones de dólares. Hoy por hoy, Petrobras, gracias a técnicos argentinos que emigraron en la década del 90, luego de la privatización, esta empresa está tasada en más de 200 millones de dólares. Y nuestra Repsol YPF no llega a valer en el mercado 11.000 millones de dólares. Esto habla a las claras de que no ha habido control de gestión, no ha habido inversiones. Lo que yo espero es que este golpe de timón que se va a aplicar en YPF permita que en los próximos 4 años, hay que pensar que en no menos de 4 años, logremos incrementar en un 15 o un 18% lo que es la exploración y la explotación específicamente. Para encontrar un pozo de petróleo que produzca, necesitamos por lo menos encontrar otros 10, en los cuales 9 no producen y encontramos uno que sí. Creo que esto va a ser una herramienta que nos va a ayudar lentamente, no hay que ser exitistas, para, junto con otras medidas, lograr este autoabastecimiento que estamos buscando. Si bien el objetivo global de esta determinación es que nuestra industria se fortalezca, tenga mayores recursos, pero socialmente ha sufrido mucho. Algunos pueblos de nuestra provincia de Salta, con enfrentamientos entre argentinos, con muertes, con intervenciones institucionales de municipios, y que YPF vuelva a tener un protagonismo importante en Salta. Esto va a ayudar a recuperar la vida social de muchos pueblos. Reponer y recuperar toda la postergación social que han tenido los pueblos de Salta por el retiro de YPF, llámese Tartagal, llámese Campamento Vespucio, llámese Mosconi y todo el norte de nuestra provincia. Creo que lo social para mí es muy importante. Y sueño, más que sueño, mi responsabilidad de hombre de la política y hoy diputado nacional es que esta empresa luego esté conducida con la mayor transparencia, con las personas más idóneas, más eficientes en la materia y con una clara política que tiene que enmarcar el autoabastecimiento del que le hablé recién, las reservas y también un precio equilibrado que le permita a los argentinos seguir teniendo capacidad de demanda, o sea, la oferta y la demanda, el consumo siga siendo un elemento importante del equilibrio económico en los sectores menos pudientes todavía, ¿no? Así que es grande el desafío, pero estoy convencido que los argentinos tenemos capacidad para hacerlo y tenemos que demostrarlo haciendo para que las otras empresas que son privadas vean que deben trabajar como va a trabajar esta nueva YPF y generar también el autoabastecimiento, aportar al autoabastecimiento y a las reservas. Me imagino una empresa bien administrada que reinvierta en el país, que no haya nivel de retiros importante, eso ya se anticipó. Una empresa que se iba vaciando en el tiempo año tras año va a ser una empresa que se va a capitalizar, y eso es interesante porque para las provincias de manera directa la participación de las provincias se va a incrementar en valor y también se va a incrementar
la proyección de recursos futuros, porque digamos, al ser una empresa que invierte, explora, genera nuevas capacidades, obviamente eso se ve reflejado indirectamente en las regalías futuras de la provincia. Entonces, nosotros como digamos, provincianos que tenemos provincias petroleras, tenemos obviamente una gran expectativa en ese sentido, porque una empresa bien administrada, que tiene su foco puesto en el desarrollo y en la producción, y que naturalmente va a generar alianzas, nuevas alianzas, como por ejemplo con China o con otros países que tienen una gran expertise en esta materia. Creo que el resultado va a ser muy favorable, porque el problema central de Repsol era que no tenía su foco puesto en Argentina. Tenía muchos canales de inversión abiertos, sumado a eso la situación de España y de Europa en general es realmente muy complicada, tiene un nivel de desocupación del 24%, hoy nosotros estamos en un 6,7% para que la gente lo compare. Y al ser esta una empresa que está radicada en Europa, en España, es una empresa que tiene su foco y su administración y su management en un lugar que no tiene nada que ver con los intereses argentinos. Están preocupados hoy por la grave crisis que tiene España y es casi indudable que su preocupación no va a ser o no venía siendo el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país. La política hizo su trabajo. Ahora llegará el turno de la gestión.